productora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de una triste realidad que enfrentamos, pues, en los países latinoamericanos al llegar a cierta edad. En estos países, las tasas de crecimiento económico disminuyen cada vez más, mientras la cantidad de jubilados aumenta. Si a esto le sumamos que las políticas públicas no logran sostener un plan de pensión digno, los adultos mayores se convierten en una carga para el gobierno. En el caso específico de México, según el Consejo Nacional de Población, para el año 2050, o sea, ¿qué es nada? 30 años, discúlpenme, en la vida de México. No, hombre, para el año 2050, cerca del 21.5% de la población, es decir, unas 33 millones de personas más o menos, seremos ancianos. Me sumo, ¿eh? No, pues yo también. Tú no, ¿verdad? No, yo siempre seré joven. Ah, qué más, mano. Está bien, la actitud se agradece, Y Salia Nava, especialista del Instituto de Estados Económicos de la UNAM, señaló que en el año 2015 la población total estaba conformada por 119.5 millones de mexicanos. De esta cifra, 12.4 millones eran adultos mayores y el 43.7% de estos se encontraban en condiciones de pobreza moderada o extrema. Actualmente, solo el 26.5% de las personas mayores de 60 años cuentan con una pensión. ¿Sí escucharon bien eso? A ver, ¿otra vez? ¿Sí? ¿Rewind? Solo el 26.5% de las personas mayores de 60 años cuentan con una pensión. El resto recurre a otras fuentes de ingreso como el comercio informal. En cifras, esto significa que los 12.500.000 adultos mayores, de esta cifra, 3.750.000 reciben una pensión únicamente. Al iniciar el sexenio, el régimen, yo no le llamo sexenio, Andrés Manuel López Obrador implementó el programa para el bienestar de las personas adultas mayores, ¿sí? Que otorga a los mexicanos mayores de 68 años una pensión de 1,275 pesos mensuales que son entregados bimestralmente. Y aunque para el actual régimen, esto representa un acto de generosidad, yo les digo que esos 1,345 pesos no les alcanzan, pero ni para el gasto promedio de una persona mayor. Dividan 1,345 entre 2 meses. ¿Me puedes hacer esa división? Sí, cómo no. 1,345 entre 60, que son 60 días. Según enfermos, por ejemplo, con insuficiencia renal, que necesitan hemodiálisis o diálisis, gastan entre 1,000 y 5,000 pesos por sesión, porque ya tampoco se los da el gobierno. Sin contar, evidentemente, los estudios de gabinete que van de 300 a 4,000 pesos. Son 672 pesos 50 centavos mensuales. Entre 30 serían 22.40 pesos por día. ¿No les parece eso indigno? Si hablando de pobreza, 5 millones de mexicanos en pobreza extrema viven con 10 pesos al día. Estás hablando que este grupo de ancianos, bajo estos parámetros, pues van a pasar a las estadísticas de un escalón arriba de la pobreza extrema. Así es. Con 10 pesitos más al día.
El caso, por ejemplo, de una mujer que es doña Marina, tiene 69 años, recibe 2 pensiones de distintos programas y aún debe trabajar para cubrir sus gastos que ascienden, pues estás hablando a casi 3,000 pesos mensuales. Esto sin contar algún imprevisto o enfermedad repentina. Cada mes, doña Marina recibe 2,700 pesos por sus años de trabajo y cada 2 meses, 2,550 pesos de la pensión del actual gobierno federal. Don Vicente, otro ejemplo. A sus 74 años, lleva 4 décadas trabajando como plomero. No ha podido jubilarse, porque con el dinero que recibe es imposible sobrevivir en México. Gastos de alimentación, salud. Don Vicente tiene que pagar impuestos de agua, de predial, de luz, gas. Todo gracias a que cuenta con buena salud. Pero ¿y si se enferma? Nada más, y si le viene una gripita, si se le contagia la influenza. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Si se lastima una mano trabajando en la plomería. Don Vicente se queda sin nada. Bueno, 22 pesos diarios. Es una realidad terrible, la que enfrentamos los mexicanos con un crecimiento económico del 0%. El panorama no es solamente miserable ni lamentable, es terrorífico. Pero estamos pensando en comprar cachitos para una rifa de un avión que valen 500 pesos. ¿Dónde estamos parados? De verdad. Miren, yo entiendo que en la desesperación Andrés Manuel haya llegado, evidentemente, a ser presidente de México por mayoría. Bueno, no por mayoría. Por mayoría de quien votó. Uh-huh. No significa mayoría de todos los mexicanos. Eso es distinto. Pero de ahí a permitirle hacer tonterías. Estaba yo viendo el presupuesto. Hoy en la mañana me mandaron un estudio. No, es que sí es para irte de espaldas. Miren, hablando de presupuesto, en general de la repartición, digamos, el INE, Agricultura y Desarrollo Rural, Comunicaciones y Transportes y Economía, menos casi 40% del presupuesto de antes. Desarrollo agrario, territorial y urbano con recursos naturales, medio ambiente, más derechos humanos y el CRE, menos 40% menos. No puedes sacar adelante un país así, en donde hay niños enfermos de cáncer que no pueden ser atendidos, pero también va a haber ancianos que tampoco van a poder ser atendidos. Yo les digo algo, ahorita estamos con el tema de la influenza. En un círculo muy cercano hay 18 casos de influenza en un salón, una generación, y no han cerrado la escuela, que deberían de hacerlo. ¿Estamos? Pero no solo eso. El gobierno no está listo para el coronavirus, no hay tapabocas, y lo digo muy en serio. Están licitando ahorita así, que eso es en chinga, así, más de 4 millones, 5 millones de tapabocas, a sacarlos de debajo de las piedras, porque no hay. Ah, claro, por abajito el agua. Yo te pregunto, en este periodismo de vida, la edad que tienes, ¿te imaginas ahorita tener la posibilidad de más de 60 años y tener 22 pesos al día para vivir? No, es indigno. De eso vamos a hablar, mi querido Emilio. Y de los que tú estás refiriendo es la gente que tiene todavía ahorita un seguro. Quienes no tienen seguro, quienes no tienen estas prestaciones, todavía es una masa grande que no se ha sumado a estas cifras que estás dando, y entonces sí, de verdad, en 30 años yo no sé a qué nos vamos a enfrentar ante esta situación. Yo digo que en 5, mi querido Emilio, si no es que ya, porque esto es muy delicado.
Arrancamos el programa, Listos. tenemos mucho que Mucho que compartir. compartir con todo lo que tenemos para ustedes hasta la 1 de la tarde.